Las plataformas de mármol. No hubo juicio. No hubo palabras, ni trompetas, ni balanza. Solo el despertar en un cielo sin cielo, un blanco eterno, opaco, como si el infinito estuviera hecho de ceniza. Una figura sin rostro, algo que parecía un ángel pero olía a hospital, lo miró desde lo alto y pronunció, sin mover labios, la sentencia. Para entrar al paraíso, primero debes purificarte. Debes cruzar las 300 plataformas. No hay atajos. No hay descanso. Solo hay abajo. Tienes 24 horas. Y entonces cayó. No como quien flota, ni como quien sueña. Cayó como carne. Con el peso de los huesos, con la velocidad de los cuerpos olvidados por la gracia. Y al detenerse, al chocar contra la primera plataforma de mármol, sintió el dolor. El verdadero dolor. Sus rodillas se partieron como ramas secas. El cráneo vibró con un eco sordo y agudo que le nubló la vista. La sangre brotó tímida, luego libre. El mármol no se manchó, lo absorbió. Como si el cielo tuviera hambre. A su alrededor, otras almas, algunos jóvenes, otros viejos, algunos rotos desde el primer impacto, yacían en las plataformas cercanas. Algunos gritaban. Otros intentaban rezar, pero sus plegarias se perdían en el vacío. No había eco. No había respuesta. Frente a él, otra plataforma. 1 metro más abajo. Inofensiva. Blanca. Pero su cuerpo temblaba. El hueso del tobillo asomaba, roto. La boca sabía a óxido. La vista se nublaba. Saltó. El segundo impacto le rompió una costilla. Un gemido escapó de sus pulmones como el silbido de una tetera. El tercero le dislocó el hombro. El cuarto le hizo vomitar sangre. Y el quinto le robó las lágrimas. Ya no quedaba nada que llorar. Cada plataforma no era solo un escalón. Era un castigo. Un recordatorio. El mármol era frío como la culpa. Intentó gritar por qué. Pero la pregunta se ahogó en su garganta. Un hombre a su izquierda se lanzó desde la plataforma 20 y cayó mal, con un crujido como de ramas rotas. Se retorció por minutos hasta quedar inmóvil. Nadie lo ayudó. No porque no quisieran, sino porque no podían. Y entonces lo entendió. Esto no era un camino hacia la redención. Esto era la redención. Miró hacia abajo. No vio el final. Solo mármol tras mármol, formando una espiral infinita. 300. Siempre 300. Pero se sentían como 1000. Como eternas. Y en su mente, una semilla se plantó. Tal vez, el infierno no sea tan malo como esto en algún momento, dejó de contar las plataformas. No porque hubiera perdido la noción, sino porque cada una dolía exactamente igual que la anterior. Un dolor que no se acumulaba, se repetía. Como una condena que se renueva con cada intento de redención. El cuerpo dejó de obedecer en pequeños actos. Primero, una pierna que ya no podía flexionar. Luego, los dedos de una mano que no cerraban. Después, la espalda, rígida como piedra. Saltó. Y el impacto fue peor que el anterior. Sintió algo romperse por dentro. Una sensación como de vidrio molido viajando entre las costillas. No supo si era un hueso, un órgano o la voluntad misma. Solo supo que ya no gritaba. Ya no valía la pena. Le costaba respirar. Cada inhalación era un rasguño, cada exhalación un lamento. Arrastró lo que quedaba de su cuerpo hacia el borde de otra plataforma. Abajo, otro trozo de mármol esperaba. Siempre blanco. Siempre frío. Siempre limpio, como si jamás hubiese sentido el peso de otros cuerpos. No puede ser que todos lo logren, pensó. Y entonces vio a uno que sí lo había hecho. Un hombre de rostro familiar, había sido su hermano. Un compañero de escuela. El mismo en otra vida. Caía con lentitud, y sin embargo, caía con precisión. No tenía heridas visibles. No parecía sentir dolor. Avanzaba. Plataforma tras plataforma. Sin mirar a nadie. Sin ayudar a nadie. Y por primera vez, la figura anónima sintió odio. No hacia él. Hacia Dios. ¿Qué clase de amor eterno deja a las almas pudrirse en mármol? ¿Qué clase de misericordia se refleja en huesos expuestos, bocas rotas, cuerpos sangrantes? Un espasmo le sacudió el abdomen. Vomitó bilis. Trató de limpiarse, pero sus brazos apenas respondían. Su piel estaba cubierta de moretones, heridas abiertas, costras que se reabrían con cada salto. Y sin embargo, el mármol no se manchaba. El mármol nunca se manchaba. A lo lejos, vio a una mujer, anciana, huesuda, ciega, que seguía bajando con las manos como garras. Cada salto le arrancaba un grito de dolor, pero seguía.
No por fe. No por esperanza. Por inercia. ¿Qué sentido tiene? Preguntó él en voz baja, sabiendo que nadie respondería. Saltó otra vez. Cayó mal. La rodilla derecha se dobló en dirección incorrecta. Algo chasqueó dentro. No se levantó de inmediato. Miró el mármol como si le suplicara: déjame quedarme aquí. Pero el vacío se burlaba. Y el cielo callaba. Y entonces, en el aire, una risa. No humana. No demoníaca. Una risa divina. Como si el universo se riera de él. Como si Dios estuviera observando, entretenido. ¿Te diviertes?, susurró la figura anónima. Y en ese momento, se quebró algo más profundo que cualquier hueso. La certeza. La certeza de que esto era necesario. La certeza de que esto tenía un final. La certeza de que esto no era un castigo, sino una prueba. Y entonces lo pensó, con más fuerza que nunca: tal vez el infierno no sea tan malo como esto. El dolor seguía. Pero ahora, algo peor que el dolor: la memoria. Con cada salto, con cada impacto de hueso contra mármol, una imagen cruzaba su mente como un relámpago. Fugaz. Precisa. Cruel. Una mujer llorando en la cocina. ¿Su madre? No, era más joven. ¿Su hija? ¿Tuvo hijos? La memoria se esfumaba tan rápido como llegaba. Solo quedaba la emoción, la culpa. Saltó. Cayó. El mármol le quebró los dientes. Probó su propia sangre. Y la siguiente imagen lo esperó como un castigo. Un perro atado bajo la lluvia. Temblando. Ladrando sin fuerza. Esperando a alguien que no volvió. ¿Era suyo? Saltó. El fémur crujió como un árbol seco. Ya no podía caminar. Se arrastró con los codos. Los codos se abrieron. La piel se pegaba al mármol como carne sobre hierro caliente. Y aún así, siguió. Un cadáver. No reconocía el rostro. Pero sabía que era culpa suya. No cómo. No cuándo. Solo sabía que esa muerte le pertenecía. La plataforma siguiente no parecía más lejana que las otras, pero el vacío pesaba más. Pesaba como la vergüenza. Como el miedo de saber que, quizás, cada salto no lo redimía, sino que lo desenmascaraba. Miró hacia arriba. No se veía el punto de partida. Solo cuerpos, lamentos, siluetas que descendían o quedaban inmóviles para siempre. Miró hacia abajo. El abismo continuaba. Blanco. Perfecto. Inalterable. Y comprendió una verdad: ningún dolor físico era peor que recordar lo que realmente fue. La purificación no era el castigo. La conciencia lo era. Entonces, por primera vez, dudó si alguna vez mereció entrar al paraíso. Y por primera vez, sintió que tal vez, el castigo era justo. Y sin embargo, siguió. Porque al final de todo, incluso sabiendo que no lo merecía, incluso dudando de haber sido bueno alguna vez, quería saber si realmente había algo allá abajo. Una última visión, antes de saltar de nuevo. Un rostro deformado. El suyo. Pero no como era en vida. Como es ahora. Desfigurado. Hueco. Sin alma. Saltó. Y deseó no despertar. No sabía cuántas plataformas llevaba. Tampoco importaba. El cuerpo era ya un muñeco arrastrado por la voluntad. Nada funcionaba bien. Los dedos estaban rotos, la columna desviada, la piel se desprendía en partes. Solo los ojos seguían abiertos. Tal vez por costumbre. Tal vez por castigo. El mármol, inmutable. El aire, espeso. El silencio, absoluto. Y entonces, algo diferente. Un murmullo. No un grito. No un lamento. Una voz. Suave. Tranquila. Humana. Estás sufriendo por nada. Él giró con esfuerzo. La cabeza pesaba como una piedra mojada. Y ahí estaba. Una figura. Alta. Vestida de gris. Sin heridas. Sin manchas. Con una sonrisa suave, como la de un viejo amigo o un traidor silencioso. ¿Quién eres?, preguntó él, con la lengua partida y la mandíbula colgando. No importa quién soy. Solo vine a decirte algo que nadie más te dirá aquí. Puedes detenerte. El silencio pareció tensarse. ¿Cómo? La figura se sentó a su lado. Ni el mármol rechinó. Lo miró con ojos profundos, sin color, como espejos sucios. No tienes que llegar hasta el final. Nadie lo ha hecho, ¿sabes? Algunos creen que sí, pero, ¿has visto a alguno regresar? ¿Has escuchado a alguien reír allá abajo? No. Porque no hay final. La figura extendió una mano. Su palma estaba limpia. Cálida. Ajena al sufrimiento de ese mundo.
Solo tienes que pedirlo. Dilo. Dilo y te saco de aquí. ¿A dónde? La sonrisa se ensanchó, y por primera vez, hubo algo inhumano en ella. Al infierno, si así quieres llamarlo. Pero ahí al menos se siente algo. Hay fuego, gritos, compañía. Aquí no. Aquí solo hay mármol. Y silencio. Él dudó. No por falta de deseo. Sino por la sospecha. La misma que se siente en una pesadilla cuando algo no encaja. La figura no sangraba. No respiraba. No parpadeaba. ¿Por qué me ofreces esto? La figura no respondió de inmediato. Solo lo miró. Luego murmuró. Porque me gusta ver cuando el alma se rompe por sí sola. Y se desvaneció. No en humo. No en luz. Solo desapareció, como si nunca hubiese estado. Y entonces, el silencio volvió. Y el mármol esperó. Él miró hacia abajo. La próxima plataforma no parecía más lejana que las otras. Pero su cuerpo ya no respondía. Pensó en rendirse. No porque creyera que el infierno era mejor. Sino porque, ¿y si todo esto era una broma cruel? ¿Y si no había paraíso? ¿Y si al final solo había más blanco, más mármol, más saltos? O peor aún, ¿y si después de la última plataforma, lo único que había era el vacío absoluto? Se quedó quieto. Sintiendo que incluso el dolor se estaba extinguiendo. Y con él, la voluntad. Hasta que, en la plataforma de abajo, una niña lo miró. Ciega. Temblorosa. Y avanzando. Saltó otra vez. El cuerpo ya no era cuerpo. Era un saco de carne colgante. Las piernas eran memoria. Las manos, solo huesos decorativos. Y los ojos, dos ventanas rotas que aún se aferraban a ver. Cada salto había dejado algo atrás. Un trozo de carne, un diente, un recuerdo. Pero faltaba poco. Muy poco. Quizá 5 plataformas. O 4. O una. Ya no lo sabía. La nada lo rodeaba. Arriba, solo niebla. Abajo, un punto negro que no parecía crecer. Como si no se acercara, aunque saltara sin parar. Como si estuviera atrapado en una ilusión de movimiento. Y sin embargo, siguió. Una plataforma. Otra. Otra. Silencio. Respiración contenida. Cada vez más lento. Cada vez más pesado. Hasta que, la última. No tenía mármol. No tenía brillo. Era solo un vacío. Un abismo oscuro, estático. Sin forma. Sin sonido. Lo miró durante lo que podrían haber sido minutos, horas, días. Ya no sentía el paso del tiempo. Ni siquiera sabía si su corazón aún latía. La plataforma donde estaba ahora, temblaba. No por debilidad. Sino por decisión. Como si el mármol ya no lo aceptara. Como si, después de tanto sufrir, ya no tuviera derecho a quedarse. Y entonces supo, debía saltar. El último salto. La última prueba. La última pregunta. ¿Valió la pena? Saltó. No cayó. No flotó. No sintió el golpe. No escuchó ningún sonido. Solo nada. Oscuridad. Silencio total. Ausencia absoluta de dolor. Y de alegría. Y de todo. Esperó. Nada cambió. Trató de gritar. No tenía boca. Trató de moverse. No tenía cuerpo. Trató de pensar. Los pensamientos se disolvían como humo. Solo quedó la conciencia. Desnuda. Pura. Inútil. Un susurro, ajeno a todo. Bienvenido y después, ni siquiera eso. Mi esposa dejó instrucciones muy específicas después de que murió. A mi esposa, Rosa, le gustaba mantener un horario. Bueno, no solo le gustaba hacerlo, tenía que hacerlo. Sin el horario, Rosa no podía funcionar. Sus padres nunca quisieron reconocer sus rarezas. Decían que habían tratado de quitárselas cuando ella era niña, y que en su mayoría había funcionado. Los padres de mi esposa no me agradaban mucho. A ella tampoco. Y esa fue la razón por la cual, en el evento de su muerte prematura, Rosa tendía a obsesionarse, y Rosa tendía a planificar. El paso 1 decía lo siguiente. 1. No permitas que mis padres entren a la casa, subrayado 2 veces. Yo me podía reír de sus planes y notas organizadas en el refrigerador porque simplemente eran una parte de Rosa. Las alergias también eran una parte de Rosa. Una agradable tarde de verano, un avispón entró volando a nuestra cocina mientras Rosa estaba preparando el almuerzo de Alex, y la picó en el cuello. Su garganta se cerró por la hinchazón, sus labios se tornaron azules y murió en el piso de nuestra cocina.
Alex estuvo sentado en su silla alta por una hora hasta que un vecino escuchara sus gritos y abriera la puerta trasera por la fuerza luego de que Rosa nunca contestara. Rosa me había dejado una nota 2 días antes para que revisara si había un nido en la parte trasera de la casa, pero pasé ocupado con el trabajo y me olvidé de ello. Encontré las notas de Rosa mientras estaba tratando de planificar el velorio. Querido Ti, me había escrito cuidadosamente en letras mayúsculas. Si estoy muerta, por favor adhiérete a lo siguiente. Gracias. Ro. Me reí, y luego comencé a llorar, pero leí sus instrucciones. No permitas que mis padres entren a la casa, subrayado 2 veces. Encárgate de los animales por mí. Cuéntale a Alex algo de mí cada día. 4. Asegúrate de dejarles propina a los limpiadores. Prefieren comida. En medio de mis lágrimas, le sonreí a sus instrucciones hasta que llegué a la última. ¿Los limpiadores? No teníamos limpiadores. Nunca habíamos tenido una ama de casa o una mucama ni nada por el estilo. ¿A qué se estaba refiriendo? Le pregunté a la hermana de Rosa, Ellie, sobre ello, pero simplemente lo hizo a un lado. Ya conoces a Ro, siempre despistándose. Probablemente era uno de sus chistes y nunca tuvo la oportunidad de contártelo. Rosa me contaba sus chistes apenas se le ocurrían, porque así estarían frescos. Pero el resto de la lista había sido bastante seria. Rosa hablaba en serio sobre no dejar que sus padres entraran a la casa, hablaba en serio con que me encargara de su colección de animales de vidrio de colores, y hablaba en serio sobre no dejar que Alex se olvidara de ella. ¿Por qué agregaría un chiste aislado al final? Así que, contra mi buen juicio, y porque aminoraba la sensación de que un agujero había sido perforado en mí, dejé cada noche en la repisa de la cocina una barra de granola o una galleta, o cualquier cosa, en realidad. Y, por la mañana, la casa siempre se veía un poco más pulcra y la comida había desaparecido. Quizá el duelo me estaba haciendo delirar. O quizá realmente teníamos limpiadores. De cualquier forma, no me inquietaba. Fuera lo que fuera, Rosa tenía algo que ver con ello, y ella nos amaba. Una noche, me quedé despierto para tratar de darle un vistazo a los limpiadores, sintiéndome como un niño pequeño queriendo vislumbrar a Santa. Pero caí rendido en el sofá después de algunas horas, y me desperté a altas horas de la madrugada escuchando el repiqueteado de platos en la cocina. Cautelosamente, me puse de pie con lentitud y me acerqué a la habitación oscurecida, pero el repiqueteo y el sonido de raspado se detuvieron abruptamente apenas encendí el interruptor de las luces. No había nada ahí. Pero la banana que dejé había desaparecido. Si tenía platos en el lavado, estarían limpios y secos por la mañana. La lavandería estaría doblada nítidamente. Las marcas en la alfombra desaparecerían. Siempre les dejaba propina a los limpiadores. Y luego los padres de Rosa se invitaron a sí mismos 2 meses después de su muerte. Como eran bien astutos, llegaron mientras yo estaba afuera de la casa y ella cuidaba de Alex. Para cuando llegué del trabajo, se habían acomodado firmemente en nuestro cuarto de huéspedes. Para un padre trabajador, me informaron, era imposible cuidar de un niño de 1 año. ¿Cómo me las iba a arreglar sin una mujer en la casa? Pero la mamá de Rosa señaló, con una rápida sonrisa burlona, que no era como si Rosa hubiese sido buena para todo ello. Que estaba demasiado ocupada jugando con sus animales de vidrio o dibujando sus criaturitas, y que era muy inepta como para siquiera saber usar la lavadora. Rosa no era inepta, era brillante. Había sido publicada en revistas científicas. Tenía más educación formal que yo. Y cuidaba bien de Alex, y bien de la casa. Así que ¿qué importaba si coleccionaba cosas y dibujaba casi obsesivamente? Y la lavadora era demasiado ruidosa para ella. Era una sobrecarga para sus oídos. Yo sabía estas cosas porque había conocido a Rosa por 7 años. Ellos la habían criado y ni siquiera sabían cuál era su color favorito, rojo, con el cual vestía casi todo el tiempo, o su músico favorito, John Coltrane, a quien reproducía casi todos los días. Quería que se fueran, pero estaba de luto, lidiando con un infante, y ellos eran necios. Me mordí la lengua y traté de esperar a que se fueran, hasta que un día llegué a casa y me enfadé cuando encontré a la mamá de Rosa hurgando entre sus animales. Algunos de ellos yacían hechos añicos en el piso al lado de la vitrina en donde estaban guardados. Vete. Somos los abuelos de Alex. Chilló la madre de Rosa mientras la pastoreaba por las escaleras. Tenemos derechos. Terminará igual que su madre. Lo vas a arruinar. Vete de una puta vez, les rugí en respuesta, y pálidos y abatidos, huyeron apresurados por la puerta principal. Esa noche olvidé dejarles la propina a los limpiadores.
A las 2 de la mañana, me desperté por el sonido de gritos en la planta baja. La mamá de Rosa, habiéndose robado la llave de Ellie, había entrado por la puerta trasera justo a tiempo para encontrarse a lo que solo puedo suponer que fueron unos limpiadores bastante alterados. No estoy seguro de qué fue lo que le hicieron, pero había un cuchillo enterrado en el marco de la puerta a la altura de la cabeza, y los gabinetes y cajones estaban volcados. El sofá de la sala de estar se veía como si alguien le hubiera caído con tijeras de podar. Las cortinas estaban hechas jirones. Lo único que fue dejado intacto había sido los animales de Rosa. Sus padres ya no visitan. De hecho, me han reportado a la policía 2 veces hasta ahora, pero creo que estos han comenzado a ignorarlos. He estado revisando los dibujos de Rosa, para enseñárselos a Alex cuando sea mayor, y veo que dibujaba a los limpiadores de vez en cuando. Parecen hadas, casi, pero sin alas, con ojos completamente oscuros, y tienen garras y dientes muy filosos. Aún así, creo que le tenían bastante aprecio. Rosa tenía ese efecto en las personas. Así que creo que los limpiadores será lo primero de lo que le hablaré a Alex. Además, él me puede recordar de dejarles propina. Solo por si acaso. Ciudad sin luz. ¿Hay alguien en tu vida a quien odies? ¿Alguien por quien sacrificarías lo que fuera para hacerle daño? ¿Por quien pagarías cualquier precio a cambio de venganza? Si es así, quizá deberías considerar ir a la ciudad sin luz. Para ir, dirígete a cualquier ciudad relativamente grande y busca un callejón abandonado por la noche. Entra en él y cierra tus ojos lo más fuerte que puedas. Di ciudad sin luz en voz baja y concéntrate en la oscuridad. Probablemente notarás colores difuminados y figuras abstractas y enfocas tu vista cuando tienes los ojos cerrados. Observa esas imágenes. Luego de unos minutos, deberían empezar a volverse más claras y brillantes. Cuando esto ocurra, irán tomando formas concretas. Imágenes de asesinatos violentos, animales deformes y otras semejantes. No importa lo que veas, mantén tus ojos cerrados. Comenzarás a perder la noción del tiempo, pero al final las imágenes se detendrán y solo verás una oscuridad absoluta, nada más que una tonalidad negra profunda sin otros colores o formas. Cuando estés seguro de que has alcanzado este punto, abre tus ojos. Ahora te encontrarás en una ciudad bastante oscura. No habrá una sola luz o estrella en el cielo. Deberías poder ver las siluetas azul oscuro de los edificios a tu alrededor. Sal del callejón y camina por la acera tan silenciosamente como te sea posible, sin ir en ninguna dirección en particular. Si escuchas algún movimiento, aléjate tan rápido como puedas del ruido. En la ciudad sin luz habitan animales. Estará muy oscuro como para distinguir bien sus rasgos, pero son del tamaño de los felinos grandes y matarán a cualquier humano que atrapen. Sigue caminando hasta que llegues a un área con edificios más pequeños. Es el límite de la ciudad. Te encontrarás con un niño, cuyo rostro emitirá un débil brillo, permitiéndote ver que no tiene ojos. Te preguntará, ¿compartirás tu luz conmigo? Di que sí. El niño acercará sus manos a tu rostro y te sacará tu ojo derecho. Será doloroso, pero esto no te dejará ningún tipo de herida ni sangrarás. Luego te dará las gracias y se irá. Sigue caminando y un hombre alto aparecerá frente a ti. Te cuestionará, ¿la luz de quien deseas tomar? Di el nombre de la persona que odias, y tan pronto lo hagas, esa persona quedará completa y permanentemente ciega. ¿Tu odio ha sido satisfecho? Te preguntará el hombre. Si es el caso, di que sí y despertarás en el callejón. Si la respuesta es negativa, di que no y el hombre desaparecerá. Sigue caminando. Te encontrarás con otro niño sin ojos. Nuevamente, te preguntarán, ¿compartirás tu luz conmigo? Di que sí y te sacará tu ojo izquierdo, dejándote ciego. Sigue caminando y el hombre alto se te aparecerá de nuevo, aunque, por supuesto, ahora tendrás que depender del sonido de su voz. Dirá, ¿la vida de quien deseas que la oscuridad reclame? Pronuncia el nombre de la persona que odias, y esa persona morirá. Esta vez no se te preguntará si tu odio ha sido satisfecho y no serás capaz de volver al callejón. Te advertí que estuvieras seguro de que realmente odiabas a alguien antes de hacer esto, porque pasarás el resto de tu vida vagando por la ciudad sin luz, ciego, con solo tu odio para reconfortarte. Para algunas personas, es suficiente. La voz. Si alguna vez estás en un área de silencio absoluto, interrumpe tu respiración y no muevas ningún músculo.
Luego de unos segundos, notarás que el silencio tiene una especie de sonido propio, algo como un pitido vacío. Esto no es nada único, todos lo escucharán dadas las condiciones correctas. Una persona informada te dirá que tu cerebro está tratando de interpretar la ausencia de estímulo en tu audición y, por tanto, crea un sonido de relleno. Ese pitido, en realidad, cumple un propósito más arcano: encubrir un ruido que no se supone que debas oír. Este ruido no es imposible de escuchar, y, si eres persistente, puedes romper efectivamente la cortina de sonido falso. La próxima vez que haya silencio y escuches el pitido, grita a todo pulmón por alrededor de medio minuto, y luego haz silencio abruptamente. Será distinto para todos. Algunos no escucharán nada diferente por docenas de intentos. Otros captarán un leve murmullo. Unos cuantos héroes auditivos lo discernirán con claridad en su primer intento. Lo que escucharás es una voz que transmite una sucesión de eventos que están a punto de suceder en el futuro inmediato. Es como un locutor de deportes narrando los eventos por ocurrir dentro de 10 segundos en el futuro. A medida que pase el tiempo, serás capaz de distinguir la voz bajo circunstancias ruidosas de sonoridad creciente, hasta el punto en el que podrás escucharla en cualquier momento con solo concentrarte. Tal habilidad sería, sin lugar a dudas, invaluable, ¿no? Reaccionarías ante cualquier peligro próximo, te relacionarías con personas a tu alrededor con mayor facilidad. Nadie te sorprendería. Pero quizá la voz es tan horrible que te volverá loco. O quizá solo predecirá tu muerte una y otra vez. Bueno, ese no es el caso. Es una voz normal, que escucharás sin importar qué, y es simplemente cuestión de poder notarla. Pero hay un peligro. Pues, verás, en donde hay una voz, hay un cuerpo. Y así como percibirás nuevos sonidos, también percibirás nuevas vistas. En lo particular, serás visto. La instrucción final. Mi nombre es Eliseo. Fui maestro de primaria durante más de 20 años en una pequeña escuela rural, a las afueras de un pueblo llamado Lomas Secas. Hoy estoy retirado, pero hay algo que necesito contar antes de morir. No para librarme del peso, porque sé que ya no tengo salvación, sino para que alguien entienda lo que pasó. Para que nadie vuelva a confiar ciegamente en la bondad humana. Todo comenzó con una visita rutinaria. Aquel lunes, llegó al aula una mujer joven, de cabello lacio y negro como tinta, con un niño de la mano. Ella se presentó como la madre del nuevo alumno. Dijo que se llamaba Darío, y que habían venido desde la capital buscando tranquilidad. Él no decía una palabra, pero su mirada, algo en sus ojos me hizo retroceder un paso. Tenía 7 años, pero su expresión era la de alguien que ya había visto demasiadas cosas. No era tristeza, ni miedo. Era algo más frío. Como si dentro de él no hubiese nada. Los primeros días se mantuvo en silencio. No se relacionaba con los demás niños. No dibujaba. No respondía. Solo me observaba. Siempre a mí. A veces me encontraba su mirada fija en mi nuca, y un escalofrío me subía por la espina. No era imaginación. Me vigilaba. Una tarde, al revisar las tareas, abrí su cuaderno. No había letras. Solo dibujos. Escenas detalladas de violencia, cuerpos abiertos, animales desollados, personas con los ojos arrancados. No eran garabatos infantiles. Eran precisos, meticulosos. Como si supiera exactamente cómo se ve un cuerpo sin piel. El corazón me latía con fuerza. Llamé a su madre al día siguiente. Me dijo que era imaginación, que Darío era especial, que lo entendiera. Que no lo perturbara. Desde esa conversación, las cosas empeoraron. Aparecieron animales muertos en el patio trasero de la escuela. Sin piel, sin ojos. A veces sin lengua. Los otros niños comenzaron a tener pesadillas. Algunos se orinaban en clase. Uno de ellos dejó de hablar. Una mañana encontré una nota en mi escritorio. Era una hoja arrancada de mi cuaderno, con mi nombre escrito cientos de veces. Una sola frase al final: yo también te voy a abrir. Fui a la dirección, pedí que lo evaluaran. Pero no había registros médicos. No había partida de nacimiento. Nada. Cuando la policía fue a su casa, la mujer ya no estaba. La vivienda alquilada estaba vacía. Pero en el sótano encontraron restos. Restos humanos. Pequeños. Cuerpos de niños. Ninguno identificado. Nunca atraparon a Darío. Nunca lo volvieron a ver. Pero a veces, por las noches, siento su mirada otra vez. Sé que sigue vivo. Sé que me está esperando.
Y cada día, al despertar, reviso mis brazos. Porque sueño que alguien me abre la piel con cuidado. Como si fuera una lección. Una disección. Y siempre, justo antes de despertar, escucho su voz por primera vez. Ahora, maestro, te toca aprender a ti. Bajo la cama del pecado. Desde el primer día en que Leticia cruzó el umbral de su casa, Laura sintió un pequeño nudo en el estómago. No eran celos, no era rabia. Se trataba de una especie de alerta muda, una vibración sorda que solo las mujeres con una afinada intuición pueden sentir. Aún así, ella recibió a Leticia con los brazos abiertos. Su hermana menor había perdido su apartamento tras una luz de deudas acumuladas, cosa que a Laura no le sorprendía, y necesitaba un techo donde poder vivir. Arturo, su esposo, tampoco se opuso. Fue él quien cargó las maletas, quien le preparó la habitación de huéspedes, quien le sonrió con amabilidad y le dedicó reconfortantes palabras de ánimo. Gracias, de verdad, no sé qué haría sin ustedes, dijo Leticia, dejando caer sobre la cama de su nueva habitación el abrigo que llevaba puesto. La vida, al principio, fluyó como un arroyo manso. Leticia se integró a la casa perfectamente. Comenzó a cocinar, a barrer, a hacer las compras. Nada importante sucedió por algunos meses, hasta que sin previo aviso Laura cayó enferma. Leticia se mostró incluso más acomedida durante la convalecencia de su hermana, y en estos duros momentos se convirtió en el principal apoyo y consuelo de Arturo, quien no entendía cómo el estado de su esposa, otrora tan sana y llena de vida, de pronto comenzaba a decaer tan rápidamente. «Debes ir al médico», insistía Arturo, acariciándole la frente húmeda. «Sí, creo que tienes razón, querido». Pero a pesar de los medicamentos y las inyecciones, la fiebre se volvió tenaz, el pecho le dolía como si le martillaran por dentro. En menos de un mes, Laura murió en la habitación que compartía con Arturo, con los ojos abiertos y una mueca que reflejaba su incredulidad. La tristeza fue un huésped mudo para Arturo, pero no solitario. A su lado vino Leticia, enlutada con vestidos oscuros que delineaban su figura, y con un brillo en los ojos que Arturo confundió con franca amabilidad. El duelo, en su infinita debilidad, los acercó. En menos de medio año, ya dormían juntos. «No puedo evitar sentirme culpable», le dijo él una noche, recostado sobre su hombro desnudo. «Ella ya no está. Y tú mereces rehacer tu vida», le susurró Leticia, besándole la mejilla. Pero Leticia se equivocaba. Laura no se había marchado del todo. Todo comenzó con el aire. La temperatura bajaba en la madrugada, como si alguien abriese una puerta invisible que conectaba directo con el helado exterior. Arturo despertaba con los dientes castañeándole y con un sudor helado en la espalda. Fue precisamente en una de estas noches que, al abrir los ojos, la vio. Laura estaba parada al pie de la cama. Su piel tenía el matiz enfermizo del mármol viejo, el cabello enmarañado y húmedo, como si hubiese salido de una tumba húmeda y putrefacta. No dijo nada. Solo alzó el brazo tembloroso y con el dedo índice señaló la cama. El grito de Arturo despertó a Leticia, quien encendió la luz y lo abrazó. «Tu mente te está jugando trucos, amor. Es el dolor, el remordimiento». Pero Laura volvía cada noche. Siempre en silencio. Siempre señalando la cama. Arturo comenzó a temerle el anochecer. No dormía, no comía. La casa se volvió para Arturo un pozo profundo lleno de horrores acusadores y pasos escalofriantes. Leticia, por su parte, lucía más viva que nunca. Su piel resplandecía, su risa era más ligera, su cuerpo más ávido. Ella no parecía enterarse de nada. Una noche en que Leticia salió con unas amigas, Arturo se quedó solo. El silencio de la casa se sintió tan denso que podía cortarse con un cuchillo cero. Bajo tales circunstancias, emergiendo de una especie de coreografía de sombras, Laura apareció ante su marido una vez más. Esta vez, sin embargo, sus ojos parecían más oscuros, más vacíos. Señaló, como siempre, la cama. «¿Qué quieres de mí?», gritó Arturo, desesperado. «Dime qué necesitas, por Dios». Pero ella no habló. Solo insistió con el dedo. Movido por un impulso de desesperación, Arturo se arrojó sobre el colchón, lo levantó, lo volteó, lo deshizo. Fue entonces cuando vio algo en un rincón de la armazón bajo el colchón. Se trataba de un pequeño bulto envuelto en una fina tela negra. Lo deshizo con manos temblorosas. Lo que descubrió lo dejó pasmado. Ante sí tenía un muñeco vudú, relleno de cabellos, plumas negras, y en el pecho, una fotografía de Laura con múltiples agujas clavadas. Justo sobre el pecho.
justo donde más la había golpeado su enfermedad. Arturo se sintió caer. Un frío viscoso le recorrió la espina dorsal. «Esto fue lo que te mató», murmuró, sin esperar respuesta. «¿Quién lo hizo? ¿Quién pudo?». Entonces Laura alzó la otra mano. Con lentitud inhumana, señaló hacia la mesa de noche. Allí, enmarcada en un portarretratos de madera, estaba la foto que se habían tomado semanas atrás. Arturo y Leticia, abrazados, sonriendo con descaro de amantes. El cuadro vibró. Arturo apenas tuvo tiempo de retroceder cuando una fuerza invisible elevó el cuadro y lo hizo estallar contra la pared. De entre los fragmentos de vidrio, la imagen se rompió en la parte que contenía el rostro de Leticia. El retazo levitó y se deslizó solo hacia el muñeco. El retrato que allí había de Laura se arrugó, desapareciendo como si estuviese siendo consumido por una llama invisible. Las agujas retrocedieron, una a una, y acto seguido se clavaron de golpe sobre el pecho del muñeco, el cual esta vez portaba encima la imagen del rostro de Leticia. Luego, se hizo el silencio. Una paz inquietante que llenó la habitación. Arturo no supo cuánto tiempo permaneció en el suelo. Le temblaban las manos, su rostro lucía empapado por las lágrimas. Su celular de pronto vibró. Una llamada. «¿Arturo?». Era la voz de una de las amigas de Leticia. Se oía temblorosa. «Estamos en la clínica. No sabemos qué le ha pasado». Empezó a toser ese 4 de repente. Está muy mal». Arturo no contestó. Solo miró el muñeco en sus manos, que ahora tenía el rostro de Leticia, y entonces comprendió, con el alma encogida por el terror, que hay cosas con las que jamás se debe jugar. Arturo entendió, con el semblante lívido, que el amor cuando es traicionado no se limita a doler, se convierte en justicia espectral, en una inevitable venganza proveniente de un mundo ajeno, en donde la luz y la misericordia no tienen cabida alguna. El silbido del muerto. Dicen que hay sonidos que cruzan la línea entre el mundo de los vivos y los muertos. Algunos son susurros. Otros, silbidos. Pero todos traen algo con ellos. Iván tenía 27 años cuando se mudó solo a un pequeño departamento en la colonia San Felipe, una zona vieja de la ciudad que parecía detenida en el tiempo. El edificio donde vivía tenía más de 70 años, y las paredes, agrietadas y húmedas, parecían guardar secretos que nadie se atrevía a contar. Todo comenzó en su primera semana. A las 3:33 de la madrugada, Iván despertó de golpe. Había un silencio absoluto, hasta que lo oyó. Un silbido suave, casi imperceptible, como si alguien lo hiciera desde muy lejos. Era una melodía repetitiva, antigua, melancólica, como una canción de cuna que se había deformado con los años. Pensó que era un vecino. Se levantó, miró por la ventana. Nadie. El pasillo, vacío. El reloj marcaba exactamente las 3:33 am a la noche siguiente, volvió a escuchar el silbido. Esta vez, un poco más claro, más cerca. El patrón se repitió por varias noches. Siempre a la misma hora. Siempre la misma melodía. Iván comenzó a grabar con su celular. Durante el día, revisaba las grabaciones. Y fue en la quinta noche que lo notó. Al fondo, después del silbido, una voz, casi como un susurro que decía. Iván pensó que era su imaginación. Pero el silbido se volvió parte de su vida. Lo escuchaba incluso con los oídos tapados. Comenzó a tener insomnio. A perder peso. Y, sobre todo, a tener sueños extraños. Siempre el mismo hombre sin rostro, parado frente a su cama, silbando. Una madrugada, harto, Iván decidió quedarse despierto. Colocó su celular con la cámara apuntando a la puerta y se sentó a esperar, con una lámpara en la mano. A las 3:33, el silbido apareció. No venía del pasillo. Ni del baño. Esta vez, venía desde su armario. Temblando, se acercó. Abrió la puerta. Nada. Pero el silbido no paraba. Cuando giró, el silbido ya no estaba al frente. Estaba justo detrás de él. Sintió un aliento helado en la nuca. Sus músculos se paralizaron. Trató de gritar, pero su boca solo emitió la misma melodía. El silbido salía de su garganta. Sin que él pudiera detenerlo. Desde esa noche, Iván dejó de ser el mismo. No hablaba. No dormía. Solo silbaba, con la mirada perdida. Lo encontraron una semana después, en posición fetal, frente al espejo de su baño, con la boca ensangrentada, silbando. El departamento quedó vacío, pero cada nuevo inquilino que ha intentado quedarse, ha escuchado lo mismo.
A las 3:33 de la madrugada, un silbido suave, que cada noche se acerca más. Los vecinos han contado que un hombre murió ahí hace muchos años, asesinado por una deuda pendiente. Dicen que antes de morir, silbaba esa misma melodía. Y ahora, cada vez que alguien la escucha, es porque ha sido elegido para continuarla. ¿Lo has oído tú también? No lo ignores. Porque si alguna noche deja de escucharse, es porque ya lo tienes justo detrás. El túnel bajo mi cama. Todo comenzó una noche cualquiera, cuando el silencio de mi habitación se volvió más espeso que nunca. No había ruido alguno. Ni los autos de la calle, ni el tic-tac del reloj que solía acompañarme. Solo un vacío, pesado. Me senté en la cama con el corazón latiendo más fuerte de lo normal, y sentí que algo me observaba. Al principio pensé que era paranoia. Tal vez demasiadas películas, demasiado café. Pero entonces lo escuché. Un susurro. Débil. Ahogado. Desde debajo de mi cama. No fue un sonido común. No era una rata o una bolsa movida por el viento. Era un murmullo, como el de una voz humana. Me armé de valor. Tomé mi linterna del cajón y me agaché con cuidado. El haz de luz tembloroso iluminó el espacio bajo mi cama. Y ahí fue cuando lo vi. Un hueco. Un agujero. Un túnel. Oscuro, angosto, húmedo. Como si la tierra se hubiera abierto justo ahí, en el suelo de mi cuarto. Lo toqué con las manos. Era real. No era una ilusión. Y lo peor, parecía llevar a algún sitio. Esa noche no dormí. Me senté en la silla, mirando el agujero. Al amanecer, lo cubrí con una tabla, pero cada noche la encontraba movida, como si algo, o alguien, saliera de ahí cuando no miraba. Pasaron días. Las cosas en mi casa comenzaron a cambiar. Encontraba las puertas abiertas, los espejos empañados con palabras que no recordaba haber escrito. Una decía, ¿por qué no bajas? Empecé a perder la noción del tiempo. A veces despertaba en el suelo, justo al borde del túnel, con las uñas sucias de tierra, con la garganta seca y la sensación de haber gritado durante horas. Un día decidí entrar. Amarré una cuerda a la pata de la cama, tomé mi linterna y bajé al túnel. La tierra me rodeaba como una tumba. Avancé gateando, el aire era denso, olía a humedad y a podredumbre. El silencio era tan profundo que podía oír mis propios latidos rebotando contra las paredes de tierra. Después de varios minutos, llegué a una cámara más amplia. La linterna iluminó algo que me heló la sangre. Huesos. Montones de huesos humanos, algunos aún con pedazos de ropa pegados. Cráneos partidos. Mandíbulas rotas. Y en medio de ese cementerio subterráneo, había cosas que no deberían estar ahí. Joyas. Collares antiguos, relojes de oro, anillos con piedras rojas, monedas que brillaban como si acabaran de ser acuñadas. Todo cubierto de polvo, sangre seca y tierra. Era un tesoro, pero a un precio terrible. Junto a ellos, había un cuaderno empapado. Páginas rotas, manchadas con tinta y óxido. Leí con dificultad lo poco que quedaba. Cada cosa de valor que encuentres aquí, alguien la pagó con su vida. No tomes nada. No despiertes lo que duerme. De pronto, un crujido. Detrás de mí. Como si algo se arrastrara entre los huesos. Corrí de vuelta por el túnel, sin mirar atrás. Subí a mi cuarto, cerré el agujero con clavos, tablas, y muebles. Pero esa noche, los susurros regresaron. Y ahora no estaban debajo de la cama. Estaban dentro de mi cabeza. A veces sueño que vuelvo al túnel. A veces despierto con un anillo en la mano que juro no haber tomado. A veces escucho pasos en el pasillo, y no estoy solo. Y sé que, algún día, tendré que volver. Porque ese lugar no solo guarda muerte. Ese lugar me está llamando con promesas de riqueza, y condena. Se los rogué. Por favor, en verdad te lo estoy rogando, digo, pero el verdugo no hace más que suspirar. Me da una mirada de pesar genuino mientras desliza la intravenosa en mi brazo. El capellán se sienta a mi lado. Una vez que presione el botón, las drogas serán administradas de manera rápida y en sucesión. La pérdida del conocimiento ocurrirá en más o menos 30 segundos, y la muerte vendrá poco después, me explica, aunque ya he oído lo mismo muchas veces. ¿Hay algo que te gustaría decir? Solo, de nuevo, les ruego que no lo hagan.
El capellán asiente con tristeza, decepcionado porque no encararé a mi verdugo con una conciencia limpia. Pero ese es el asunto. Nunca he asesinado a nadie. Ha sido de esta forma toda mi vida. No sé por qué, pero siempre que estoy a punto de herirme por accidente, quienes están cerca de mí reciben la herida. Una vez me corté con papel durante clase y eso causó que 2 personas a mi lado sangraran de sus dedos. En la escuela secundaria, estuve en un accidente vial, y, aunque fue mi lado del auto el que se chocó, mi novia desarrolló una pierna rota. Siempre soy muy cuidadoso. Me cuido, tratando de mantener un estado de salud óptimo. Pero cuando fui asaltado por ese trío y me dispararon en la cara, fueron sus cabezas las que explotaron, no la mía. Y cuando los policías llegaron, me encontraron arrodillado junto a sus cuerpos, tratando de pensar qué debía hacer y sosteniendo estúpidamente el arma. Tras solo 30 segundos desde que la ejecución comenzó, veo que tanto el verdugo como el capellán caen al piso sonoramente. Se los rogué, repito, desolado.